Nosotros hemos estado estudiando a esta planta, la murtilla, desde la década del 80. Y después de estudiar más de 30 o 40 contrastes de alambrado, en donde veíamos que la murtilla avanzaba y que iba ganando campo, para que se dé una idea, un campo con murtilla produce más o menos la quinta parte de forraje que lo que produce un campo que tiene pasto. Habíamos llegado a la conclusión de que cuando un campo iba ganado por la murtilla, esas transiciones prácticamente eran irreversibles. Pero eso lo hicimos siempre estudiando campos que estaban bajo pastoreo continuo. Bueno, desde que estamos trabajando con manejo holístico tuvimos que revisar nuestra teoría, porque lo que estamos viendo es que si nosotros le damos a los pastos la oportunidad de recuperarse del pastoreo, es decir, si controlamos el tiempo en que los animales pastorean y controlamos el tiempo que las plantas necesitan para recuperarse, podemos competir fuertemente con la murtilla. Y ahora estamos pensando claramente que con manejo holístico las transiciones de murtilla pueden no solamente ser frenadas, sino que pueden ser revertidas. En este caso lo que estamos viendo es un campo que estaba en bastante mala condición hace 2 años y ya el año pasado tuvo un pastoreo muy corto con los animales y un periodo de descanso muy largo. Y como pueden ver, los pastos están compitiendo, están recuperando su vigor, y la verdad es que esta planta de murtilla ya no se ve tan vigorosa como se vería antes, y seguramente en esta segunda primavera, en donde hemos vuelto a planificar un descanso muy largo, posiblemente el pasto tape a la murtilla y comience a dar vuelta a la competencia, algo que no hubiéramos soñado hace 20 años. Bueno, manejo holístico es más que un sistema de trabajo, es una forma de tomar decisiones, es un framework. Y la idea del manejo holístico fue desarrollado, ¿cierto?, por Alan Savory y su gente. Es una forma de trabajar que permite alinear al mismo tiempo lo que tiene que ver con el ambiente, la economía y la sociedad. O sea, busca un desarrollo integral de las familias con el ambiente y con la producción. Bueno, acá me gustaría mostrarles un poco el tema de cómo era este cerro, la mayoría de casi todo este cerro antes, que era pura erosión, pura tierra suelta. Y este campo el año pasado se usó para aparición, se sacrificó un poco dejando los animales alrededor de 1 mes para no moverlos antes con los corderos, y ya el año pasado se vio un reapunte en el tema, por lo menos hasta la mitad del cerro ya se veía que venían las plantas, pero este año la verdad que hasta yo me sorprendí. Se ve cómo se ha tapado un poco la erosión, cómo viene el pasto verde y harto pasto. Y acá los animales van a entrar unos días más, van a hacer una pasada de unos 4 o 5 días máximo. Y espero para el final de marzo tener harto más tapado esto, porque pensando en que recién empezó a crecer el pasto, ya la verdad que se ve un cambio realmente grande. Y se ve arriba del cerro, ya se ve un manto verde, se ve que todas las erosiones se están empezando a tapar, y una buena señal del manejo holístico. In the last few years, there has been discussion worldwide about the possibility of climate change. And whether people believe this or not, there is something, believe that humans are responsible for this. It does not seem to matter, it is happening anyway. Associated with
climate change, we could also say that we have the loss of biodiversity, and that is the loss of species, and we also have desertification, which is the same thing. So in effect, climate change, the loss of biodiversity, and desertification are three sides of the same coin. We could also argue that agriculture has been responsible for these things for thousands of years. And if we assume that humans are conducting agriculture and making decisions towards productivity, we could look at agriculture as the potential cause of these things. So holistic management comes forward as a decision-making process to reverse these conditions. And if we take conscious decisions to steer land forward to be more biodiverse, to be more productive, to restore prosperity for people, that has to be a good thing. So we focus very much on decision making, getting things approximately right instead of potentially precisely wrong. Bueno, la verdad partimos por marzo del año 2010, del año pasado, planificando el plan cerrado, que se llama, y ya se han planificado hasta hoy en día dos primaveras, dos temporadas abiertas. Igual. Bueno, hemos estado poco tiempo efectuando este manejo, pero sí, se ven resultados rápidos. Uno pensaba que a un más largo plazo iba a tener efecto, pero se ven a simple vista recorriendo los campos. Takes 3 to 5 years to see some real positive evidence that there is change. And this needs to happen both all with the people, the land, and the finances, because that's what holistic management is. It is not a grazing system. That's what attracts people. They are attracted by the notion of making the animals better, growing more grass, but we must move people, land, and money forward together. Sí, yo, bueno, de cierta manera ya algunos conceptos los he ido incorporando dentro de los predios que manejo y
ahora con este curso la idea es poder hacer una planificación mucho más detallada y de manera de evitar algunos errores que hemos cometido por no hacer una planificación mucho más anticipada en algunos aspectos técnicos del manejo. Bueno, básicamente por la empresa Vitec que empezó a promocionar esto del manejo holístico. Por ahí escuché a José Manuel Cortázar y ahí me empecé a interiorizar cada vez más. Él me recomendó que leyera el libro de Alan Saury de manejo holístico y encontré que los conceptos que tiene este manejo están muy bien fundamentados y que va a poder ser una tremenda herramienta para mejorar nuestros predios y aumentar y dar una sustentabilidad durante el tiempo a nuestra ganadería. Bueno, manejo holístico, justamente en el manejo holístico no se descarta ninguna actividad productiva. Justamente acá en lo que se basa es de que cualquier empresa o industria puede compatibilizar muy bien en todo lo que es la producción. Por lo tanto, lo que es ganadería, minería o cualquier otra industria pueden trabajar y ser productivas a la vez en su conjunto. Luis Obando, trabajo en Estancia Julia, en el sector de San Gregorio. Comencé este año con el manejo de los animales, entonces estoy buscando algunos técnicas o métodos de manejo animal en el cual puedan aprovecharse de mayor manera los recursos naturales. Bueno, el curso en sí muy interesante, en realidad son 2 días que alcanzas a ver un poco una pincelada de qué es lo que es el manejo holístico, que es algo bastante amplio, pero por lo menos ya tienes un poco la idea o algunas nociones de cómo poder comenzar a implementarlo, ¿ya? Y de qué manera poder aprovechar de mejor manera los recursos que hoy día tenemos disponibles. Y uno de los recursos que más se habla acá es el aprovechamiento de la luz solar, que es uno de los recursos gratuitos que tenemos y que muchas veces no lo estamos aprovechando bien. Mira, en realidad estos manejos son fáciles de implementar. Lo único que tienes que irlo ajustando en el tiempo. En realidad acá el manejo holístico es algo que lo tienes que estar planificando, requiere de mucha planificación y planificación en conjunto, con los dueños del campo, con la misma gente que trabaja y que recorre el campo, y en base a eso se va haciendo una planificación anual y chequeando cada vez. Y yo creo que es algo que vamos a comenzar a implementar. Eso te permite conocer mejor el campo, conocer mejor tus animales e ir viendo más de cerca cómo van cambiando los resultados. Bueno, hoy día yo creo que las perspectivas son buenas porque el mercado es bueno. Entonces cuando hay un mercado bueno tienes que comenzar a buscar y implementar alternativas que te permita hacer mejor el negocio que estás haciendo. Entonces yo creo que no es algo que a lo mejor que se va a hacer de manera masiva, pero que sí de a poco se va a ir implementando en la región. Como te digo, el mercado hoy día te está obligando a buscar mecanismos de ser más eficiente y tener mayor productividad. Bueno, del manejo holístico yo supe casi muy poquito tiempo antes de que empezáramos a trabajar.
Leí el libro de Saibory y me gustó el concepto detrás de la filosofía, que está de acuerdo también con mi pensamiento. Y pienso que estamos bien encaminados, aunque todos los procesos estos de revertir no son de un día para otro, no es como tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Indicadores que te dicen que se puede revertir y que te dan que eso mismo, te están indicando que hay un cambio que uno puede ejecutar con... Y a mí me gusta el hecho de que la herramienta para todo este proceso es lo que tenemos, que es la oveja, y que bien usado esa herramienta, tú le puedes sacar el doble provecho, mejorar el campo y lo que veníamos haciendo normalmente, que el fin de todo era el animal. Ahora hay que cambiar la visión, no es el animal ni nada, es la totalidad y acostumbrarse a verlo como la relación campo-animal. Llevamos años haciendo quizás malos usos de nuestros campos, no es de una temporada o de dos, pero hay que tener conciencia de que siempre cuando uno se da cuenta que va en una línea equivocada, tiene que hacer el viraje en alguna época, pero tomando conciencia, hacer el viraje y tomar las herramientas que te están ofreciendo. Puede ser que otras personas piensen que tienen otros recursos para estar usando. Bueno, que lo utilicen y que vayamos comparando. Las mismas condiciones te llevan a que tú tengas que cambiar en algún momento. Y la idea es no esperar hasta el último. Cuando tú estás en la caída ya violenta de la producción de pasto, y no a tomar la decisión antes. ¿Qué te lleva a eso? Bueno, si tú ves que cada año vas bajando tu dotación porque no te da la capacidad del campo, va menguando, ese es un indicador que te está gritando de que hay que hacer algún cambio. Estoy hace mucho tiempo acá, ya tengo 45 años a cargo de la estancia, y siempre me ha preocupado el problema del desmejoramiento de los campos y cómo controlar eso. Así que el manejo holístico, cuando lo conocí, que hace ya tiempo, me pareció una buena alternativa como para probarlo y ver realmente si funciona en ese sentido. Antes ya había hecho algunas pruebas, no con manejo holístico, sino con rotaciones de campo que me habían dado muy buen resultado. Así que tenía la impresión de que el manejo holístico debía dar un resultado mejor, porque eso es algo parecido, pero mucho más tecnificado, mucho más controlado. Ya se nota una mejora evidente entre este año y el año pasado, por ejemplo. Los campos están mucho mejores, los animales están muchísimo mejor, y se ve que hay un avance, y un avance que es sostenido, que se va a seguir avanzando. Eso ya es un gran adelanto. Mejor se nota con una cubierta vegetal más homogénea, más gruesa, y los animales, que es lo que también manifiesta en el estado del campo, está muy bueno, está muy bien. Bueno, la motivación principal es que en realidad las cosas no han funcionado durante 100 años, al contrario, se han estado deteriorando las praderas. Y lo que se busca es tratar de revertir ese deterioro, así que el incentivo es muy fuerte. Si uno sigue deteriorando las praderas, va a terminar sin campo.
no ahora, pero quizás dentro de 50 años mis nietos no van a tener que darle de comer a las ovejas. Entonces, es casi una necesidad. Es una necesidad volver a adoptar algún sistema que controle ese proceso y revierta la situación y puedas continuar. La sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad física de los campos es muy importante.